La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un atento y cordial saludo a la audiencia de Voz Andina Internacional y el programa Diálogos Universitarios. Hoy vamos a abordar un importante tema. Se trata de la circulación de la edición número 7 de la revista Andina, una iniciativa del rectorado de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que ya va por este ejemplar número 7, con una magnífica portada y sobre todo con un contenido, como todas las cosas de esta universidad de excelencia. Y para hablar sobre esta revista contamos con la presencia de el nuevo editor general de la revista, Iván Rodrigo Mendizábal, quien nos acompaña aquí en la cabina. Felicitaciones por la designación. Es más trabajo, pero es en esta línea de eficiencia, de inteligencia y de muy buenos contenidos que tiene esta revista. Así que, Iván Rodrigo, gracias por concurrir a nuestras cabinas. Le damos la cordial bienvenida y empecemos por una generalidad, ¿no? ¿Cómo ha asumido usted la edición general de la revista Andina? Bueno, fue así de sorpresa, diría yo. En realidad fue el año pasado, ¿no? Leonardo Valencia un día me cita para conversar, ¿no? Bueno, y fuimos a almorzar, ahí ves que degustamos ciertos platos. Y me dice, oye, Iván, ¿te interesa dirigir la revista Andina? Dije, a ver, cuéntame de eso, ¿no? Entonces, y claro, ella me comentó que él tenía un poco la esperanza de que hubiese otro editor y también habían conversado ya con César la posibilidad de ello, ¿no? Entonces yo dije, bueno, o sea, chévere, porque de alguna manera el tema es continuar con esta revista, ¿no? Él conoce mi trabajo, bueno, como profesor también del área de letras en la carrera en la maestría de literatura. Y también como editor de una revista digital que tengo, bueno, ahorita está un poco descontinuada, pero es de carácter literario cultural, ¿no? Que es La Máquina Combinatoria. Una revista que se volvió ya internacional, llevan 4 o 5 años de funcionamiento. Entonces me dijo, como tú haces esas cosas, te va a gustar esto otro. Le digo, bueno, veamos cómo funciona. Entonces le dije, bueno, no hay problema. Entonces fue la sorpresa y claro, tú sabes bien que ya cuando comenzamos a trabajar, la planificación, el proceso, hay que ir conociendo. Y eso es un poco lo que también ya me fui embebiendo hasta que sacamos este número que, claro, con cierto retraso, pero salió, ¿no? Eso claro, ya está en circulación. Sí. Ya conversaremos cómo pueden adquirir ustedes, amigos, amigas, si les interesa esta revista. Y hubo que darle continuidad, hacer algunos cambios, imprimir algo tuyo. De momento, la política es mantener el estilo, el formato, las características de la revista original, ¿no? O sea, desde que nació, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de ir poniendo siempre como innovaciones cosas, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, una innovación es que vamos a invitar, y en este caso ya invitamos a un escritor internacional como es Fernando Iwasaki, para que nos ayude con un artículo entre los ensayos, ¿no? Y este nuevo número que estamos preparando, tenemos una colega argentina, Marcela Croce, que también va a colaborarnos sobre un tema así específico que le pedimos, ¿no? Y entonces en cada número vamos a ir metiendo también escritores internacionales en los ensayos, ¿no? Y otra cosa es que, bueno, obviamente como editor tengo que sujetarme a un comité editorial que siempre nos reunimos, ¿no? Pero también en ese contexto hay cosas y decisiones que hay que tomar, ¿no? Pequeñas cosas y ya en el camino que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes bien que una revista como un programa de radio es siempre todo un trabajo. Rodrigo, en el trabajo que tienes por delante en la revista, vamos un poco al contenido de este número 7. Partamos de la portada,
que es hecha por Marcela Rivadeneira, y pues muy llamativa, ¿no? Muy llamativa, de mucho color. ¿Qué nos puedes comentar? Empecemos por la portada. Para comenzar, Marcela es una artista, aparte de escritora, la conozco como escritora, y yo no sabía que ella era diseñadora gráfica también. Y fue un contacto interesante, ¿no? De hecho, la unidad de publicaciones ya le había contactado, creo que para otro tipo de trabajos. Pero en este contexto ella nos aportó bastante, ¿no? Al principio nos ofreció unas 3 muestras, después otras 3, hasta que quedamos con esta, que es así un poco novedosa, ¿no? Entonces la idea era un poco mezclar ideas entre surrealistas, entre realistas, entre fantásticas, porque la temática central está girando, es decir, en la parte literaria, sobre la ciencia ficción. Literariamente hablando, hay cuentos de ciencia ficción ecuatorianos, ¿no? Obviamente la revista no es de ciencia ficción, peor de literatura, pero dijimos, bueno, hay otras temáticas, ¿no? Innovación, hay la cuestión del cambio también de paradigma que la Universidad Andina quiere hacer con su sistema académico. Entonces, todas esas ideas las conversamos con Marcela, y pues prácticamente tenemos este resultado que nos gustó mucho, ¿no? Sí. Si te mostrase los otros resultados, también son hermosos, ¿no? Ya. Pero tuvimos que hacer un debate en el interior del comité para decir Qué bien, con cuál nos está quedamos, ¿no? Muy acertado Sí, eso, sí, ¿no? sí. Y que siga así, desde luego. En la apertura de la revista está, como siempre, el editorial del rector, quien reitera lo que ha sido su gestión, ¿no? Inclusive ahora que ha sido reelecto, esto de repensar la academia, repensar los programas, y tiene un título muy interesante su editorial: Nos reinventamos. Tu comentario. Sí, bueno, en definitiva, esto de la reinvención fue un proceso, ¿no? Porque entiendo que César, y creo que la reelección le está dando ahora el pie con más seguridad para ir más adelante. La idea es un poco meternos en el mundo nuevo, ¿no? O sea, la Universidad Andina, tú sabes muy bien, tiene una tradición educativa, formadora, en posgrados, ¿no? Pero ahorita hay una competencia enorme en el país y a nivel mundial, ¿no? O sea, ya no es lo mismo de hace 15 años, ¿no? Entonces, la idea es, por un lado, intentar ver cómo bregar, si se quiere, de lo que entiendo, en ese mundo que es completamente, digamos, ya de muchas posibilidades, ¿no? Pero hay una cosa más particular, ¿no? La pandemia hizo que la universidad cambiase prácticamente su sistema educativo, ¿no? O sea, antes veníamos a las clases, veníamos a dar clases en el aula, teníamos las pizarras, había interacción con estudiantes. La pandemia hizo que prácticamente, no solamente en nuestra universidad, en todo el mundo, nos tuvimos que encerrar y tuvimos que hacer clases prácticamente vía tecnologías de la comunicación, ¿no? Zoom, computadoras, a algunos les costó, otros prácticamente entraron con facilidad. Entonces, de alguna manera, eso implicó una readaptación del modelo educativo, ¿no? Entonces, en principio, esto cuando hablamos de la reinvención tiene que ver con eso, ¿no? También con el tema de cómo integrar ahora las nuevas tecnologías ya de una forma más seria, mucho más concreta en el trabajo docente, ¿no? Incluso entiendo que ya para esta nueva gestión se está pensando que las maestrías puedan ser de otra naturaleza, ¿no? O sea, ya no necesariamente presenciales en su totalidad, quizá, digamos, no sé si llamarle híbridas. Hay un modelo que Eddie de la Guerra está trabajando, bueno, el equipo y la universidad misma, y también el tema de que comenzamos a innovar o meternos en el campo de la virtualidad, en otras palabras, maestrías online, ¿no? Entonces eso implica un cambio completamente nuevo, un cambio de mentalidad, ¿no? Incluso en profesores, en la parte administrativa. Ya no vamos a tener todos los estudiantes y las aulas llenas como antes se tenía. Tampoco vamos a tener, digamos, seguramente esa vieja tradición de tener a los estudiantes tomando café, conversando con los profesores. Porque incluso el mundo global ha hecho de que la gente ahorita esté trabajando, pero así inmediatamente, ¿no? Buscando trabajo, haciendo cosas. Muchos estudiantes piensan de que sí, quiero estudiar la maestría, pero dame tiempo para trabajar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que entiendo están en juego en esta palabra nos reinventamos, ¿no? Nos reinventamos, sí, esa es una premisa principal aquí en la universidad. Bueno, si de una forma resumida nos puedes contar algo sobre la parte primordial de la entrevista, ¿no? Que son los ensayos y en los que están algunos de los
intelectos de esta universidad. ¿Me permites? ¿Cómo no? Bueno, esta revista está, bueno, obviamente como siempre se hace el trabajo, se hace una planificación de autores y de invitados, digamos así, entonces hacemos una comunicación y para que ellos nos envíen material. Por ejemplo, esto nos, digamos, fue una gestión, ¿no? O sea, hacemos el contacto vía en carta, después le llamamos, oye, tal. Bueno, en todo caso, lo que quisimos mostrar acá es, o sea, si te das cuenta, los ensayos no son necesariamente temáticos en una unidad, ¿no? Son varias entradas para ver un poco el diverso pensamiento que hay en la universidad y por otro lado, las diversas experiencias de trabajo y de formación también, o de pensamiento que hay en la universidad. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, le pedimos a Cristian Mazapanta un ensayo, ¿no?, sobre el constitucionalismo latinoamericano y la legitimación popular, así se llama ¿no? Y la idea era un poco, en el momento cuando lo planteamos, el tema de Chile. Ahorita todavía sigue siendo vigente lo de Chile. Estos días, sí, ¿no?, han hecho una nueva, digamos, no sé, votación, elección en Chile para ver el tema del cambio de la Constitución. Fíjate que ya cuando lo planteamos estaba en discusión la primera cuando hubo el rechazo y qué sé yo. Y ahora sucede que esto es actual, ¿no? Sí, es como la segunda oleada exactamente, ¿no?, de discusión en Chile. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es un caso interesante porque y en Ecuador también se dio el tema de la constituyente, el cambio de la constitución hace N años, ¿no? Los efectos de eso todavía se está viviendo aquí en Ecuador. Hay problemas seguramente, hay también aciertos, quién sabe. Pero el caso chileno es inédito porque sale de una dictadura o sale de un proceso que es largamente dictatorial, llamemos así, donde el sistema no se mueve, hasta que entra una persona, alguien que tiene una vocación de cambios enormes. Y de pronto, obviamente, los resultados son contrariamente, digamos así, paradójicos, un poco para tener un poco sentido poético, ¿no? Entonces, a Cristian se le pidió eso, ¿no? Y ahí tenemos un articulito que nos parece fenomenal, ¿no? Está también un artículo de Michel Levy sobre el trabajo que él hace en el Centro Andino de Estudios Internacionales, ¿no? En realidad este es un ensayo donde le pedimos a Michel que haga un balance, pero al mismo tiempo también haga una proyección de lo que está haciendo, ¿no? Y creo que es importante el trabajo de Michel porque da cuenta un poco de las relaciones internacionales y da cuenta también el tema de la integración, ¿no?, que la universidad pretende siempre con sus voceros o con sus partners o con sus aliados, digamos así, de otras universidades y de otros países, ¿no? Entonces, como Michel es un experto también en relaciones internacionales y tiene todo ese dominio, entonces le pedimos ese balance, ¿no? Y este centro obviamente entiendo que tiene una serie de publicaciones y una serie de eventos que incluso hasta el día de hoy siguen haciéndose, ¿no? Luego le pedimos a Miguel Herrera Pavo un artículo sobre él lo tituló Perspectivas de la Educación Superior Virtual en Ecuador. De hecho, esto es básicamente, podríamos decir, un poco el repensar lo que la Andina vivió en la pandemia y obviamente los proyectos y las posibilidades nuevas de la educación virtual. Entonces, yo creo que Miguel nos dio una aproximación, un esquema interesante de cómo pensar la virtualidad, cómo pensar la educación ligada a las tecnologías, cómo pensar incluso el pensamiento de los jóvenes, perdón, la redundancia de los jóvenes, que incluso ahora están más pegados a la computadora que a la propia aula, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos jóvenes que están viniendo se conectan a las maestrías, pero al mismo tiempo están haciendo trabajo, están conectándose yéndose a la oficina. Entonces, esa desvinculación o vinculación extraña, ¿no?, nos permite pensar cómo enfrentar los nuevos senderos de la educación, digamos, de posgrado, ¿no? Entonces, este texto de Miguel me parece muy sugerente en ese contexto. Actual, sí. Y tenemos aquí un caso interesante, ¿no?, de José María Miura Andrades. Es un texto más bien muy emotivo, muy personal. Español. Sí, español, ¿no? Sobre Juan Marchena Fernández, ¿no? Verás, este es un caso interesante porque habíamos conversado, de hecho, con Juan Marchena, primeramente el rector, después yo en forma personal, para que nos escriba un texto. Él estaba escribiendo el texto y estábamos en ese proceso. Y en el camino, prácticamente antes de que nos envíe el artículo, le sorprende la muerte.
en España. Entonces, esto fue algo así como que nos... Él ya había hecho su libro sobre Quito. Claro, claro. Y de hecho, incluso después de su muerte, el ex rector hizo una presentación del libro que también se había editado acá, ¿no? Una versión, incluso la tapa la tenemos acá, ¿no? Del libro. Pero bueno, lo que te cuento es esto, ¿no? Es decir, este pedido del artículo, él concluye ya el artículo antes de su fallecimiento. ¿Es de así? hecho, entendemos que sí, ¿ya? Ajá. De hecho, entendemos porque incluso me dice, ya les voy a enviar, no te preocupes, que sí, hoy parece que obviamente lo deja en el escritorio, ¿ya? Entonces, no sabíamos qué hacer, tampoco podíamos pedirle a la familia, decirle, Claro. bueno, o busque o rebusque. Muy sensible. Entonces, era muy delicado, ¿no? Entonces, ahí dijimos, bueno, contactemos a alguien que estaba más cercano para que nos hable de él, ¿no? Entonces, fue así un contacto inmediato con José María Miura, que nos hizo este texto, que es además muy hermoso, porque en definitiva es una especie da cuenta del trabajo y del amor que tenía Marchena hacia Ecuador y hacia Quito en particular. De hecho, aquí está la tapa, ¿no?, del libro, ¿no? Ahí está la tapa. Sí. Entonces, y él está recogiendo eso, ¿no? Y creo que en una parte menciona incluso lo del artículo, ¿ya? Que había ese pedido, bla, bla. Entonces, este es un caso inédito, porque en definitiva ya estábamos por cerrar casi la revista, o sea, ya teníamos, incluso teníamos la promesa de la entrega del artículo por parte de Marchena y bueno, obviamente se quedó todo. Algún momento esperemos recuperar ese artículo y algún momento esperemos publicarlo, ¿no? Aunque sea como póstumo. Eso hay que hacer una gestión futura, digamos así, muy personal, obviamente con la familia, ¿no? Queda pendiente eso. Claro. Luego está, bueno, obviamente aquí la idea es que a partir de este número estamos un poco mostrando el futuro a la universidad. Puede ser que todavía esto vaya un camino espaciado, digamos así. Y aquí es el primer artículo que estamos ofreciendo sobre un doctorado, ¿no? Que es en este caso escrito por Saudia Leboyer, colega del área de comunicación, del primer doctorado en comunicación, que además sería el primer doctorado del país. Entonces, si lo tenemos ya aprobado, esperemos este año, además tenemos esa esperanza, la universidad tendría un doctorado de corte internacional muy interesante, ¿no? Y se marcaría un hito. Exactamente. Entonces estamos haciendo también esto, ¿no? Queremos mostrar los proyectos de nuevos doctorados y de nuevas iniciativas, ¿ya? Insisto, ¿no? Seguramente estos doctorados no se aprueban así como por arte de magia, porque hay procesos, hay que cumplir ciertas normas, ciertos formatos, un montón de cosas, ¿no? Y entiendo que este doctorado, de lo que yo veo también a la colega, siempre tiene sus reuniones, avances, observaciones, bueno, lo típico que hay en todo el proceso de aprobación para que sea un doctorado bien puesto, ¿no? Pero ya decimos, tenemos la seguridad de que ese doctorado va a salir, porque obviamente le estamos apuntando eso, la universidad le está apuntando eso. Entonces pedimos a Saudia, danos una idea de lo que podría ser este doctorado en el futuro. Y es eso, ¿no? Prácticamente está haciendo eso. Y lo que te decía es este ensayo que está al final de Fernando Iwasaki, que es un escritor y un historiador peruano, ¿no? Y a él, en principio, verás, le pedimos que más bien nos colabore con un cuento inédito. Ya, pero Iwasaki es una persona sumamente viajera, obviamente está en el mundo literario, en el mundo de la formación. Él tiene una cátedra en España también de historia. Y nada, o sea, prácticamente sí, voy a hacerlo y hasta que finalmente lo encontramos en Cuenca. Casualmente yo tenía un encuentro en Cuenca el año pasado, en noviembre. Estaba Leonardo también y nos acercamos y dijimos, bueno, ¿nos ayudas o no nos ayudas, no? Y lo consiguieron. Y Fernando nos dijo, verás, no tengo el tiempo para escribir, no tengo la cabeza, estoy muy ocupado, estoy con esto, me perdonan. Y le dijimos, no, pero así ayúdanos con algo, ¿no? Porque ya estamos incluso cerrando. Y él nos dijo, verán, hagamos lo siguiente, así en lugar del cuento que mejor lo dejemos pendiente, les doy un ensayo, ¿ya? Y en ese momento nos dijo, estamos por publicar en Perú una colección de ensayos que obviamente entre ellos les voy a dar que todavía está, ¿no? Entonces ese es el que escogimos, de hecho, ¿no? Que además es interesante porque es sobre un fabulista, es un escritor, no sé llamarle así, es alguien que hace una especie de
de traducciones y qué sé yo. Y nos liga mucho porque tiene que ver con un material sobre Bolivia y sobre Perú, y que en el fondo nos damos cuenta que también había sido medio falseta. Porque el hombre hace el trabajo, firma para otros, ¿no? Ya. Entonces, y Iwasaki hace todo un seguimiento de todo ese trabajo, ¿no? Entonces es una especie de escritor, es una especie de editor, al mismo tiempo es una especie de autor, pero al mismo tiempo no lo es, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es curioso y atractivo. Y los libros están puestos, ¿no? De hecho, conseguimos en PDF uno de ellos sobre Bolivia justamente, y dijimos, no, esta tiene que salir adelante. Entonces Iwasaki nos dio la autorización para eso, ¿no? Eso es básicamente los ensayos. Pasemos a otras secciones. En la que se denomina creación están dos textos muy interesantes. Sí. Bueno, a ver, ya siempre las ediciones anteriores tuvieron una sección sobre literatura, sobre textos literarios, ¿no? Y se varían desde cuentos, poemas, relato, bla, bla. Y en este momento, Leonardo, bueno, también Fernando Balseca, ¿no? Que es el otro componente del comité editorial interno. Iván, tú decides, tú manejas ciencia ficción, es tu campo, plantéate dos autores. Entonces dije, bueno, pues aquí, esa es la parte que me dio más libertad, ¿no? Sí. Entonces, es verdad, yo trabajo mucho en temas de ciencia ficción, de hecho me doctoré, ¿no? Aquí me doctoré. Tienes publicaciones. Claro, tengo todo ese campo, ¿no? Entonces, lo que hice es básicamente acudir a un par de escritores amigos, que además tienen bastante obra literaria. Tú sabes bien que la ciencia ficción es paradójica, ¿no? Para mucha gente o la quiere y otra gente dice, no me gusta. Así de sencillo, ¿no? Pero en Ecuador logramos hacer, no sé si es por mi trabajo, pero creo que estoy orgulloso de ello, de establecer en los últimos años una especie de discusión, ¿no? Sobre el papel de la ciencia ficción en la literatura nacional. Antes prácticamente la ciencia ficción ni se la consideraba. Bueno, también te debo contar, esto como paréntesis, que a partir de este trabajo de mío y otros colegas que hacen el mismo trabajo, quién sabe, sin conectarnos, ¿no? Al principio, pero nos leemos ahora por internet, formamos una especie de red, ¿no? Latinoamericana, donde comenzamos a hablar sobre ciencia ficción y ahora literatura fantástica. Entonces, yo escribí un par de textos, bueno, varios textos, y entre ellos un capítulo de un libro que salió en España, 2 capítulos hechos sobre la ciencia ficción ecuatoriana en España, bla, bla. Entonces, todo eso hace que prácticamente la ciencia ficción haya cobrado interés, ¿no? En los editorialistas, en varios lugares, ¿no? Tú vas a ver, de pronto, las estanterías de las ciertas librerías de pronto comenzaron a poblarse de títulos de ciencia ficción. No sé si, insisto, si es el efecto. Entonces, este par de autores, que es Fernando Naranjo, que es un guayaquileño, que además fue director de la Casa de la Cultura, tiene un trabajo enorme de la ciencia ficción, una ciencia ficción además localista, costumbrista, claro, chistosa, enfoques, ¿no? Tiene un sabor guayaco que a mí me fascina, ¿no? Entonces yo le pedí a Fernando, dame un textito nuevo, ¿no? Y él se puso a trabajar, estaba contento. Y el otro escritor es Máximo Ortega, ¿no? Máximo Ortega. Él es un abogado, ya es azogueño, pero él se graduó aquí en la Andina con la maestría de Derecho o doctorado de Derecho, bueno, tiene un título de la Andina. Y él quiere a la Andina, es un amante de la Andina, de hecho ahora está inscrito en otros cursos de cine y él es fascinado con la Andina y ya. Entonces, él tiene libros también de ciencia ficción, cuentos de ciencia ficción. Le digo, oye, Máximo, por favor, aporta a la casa de estudios que tú amas. Perfecto. Entonces, el hombre hizo un trabajo también híbrido, ¿no? O sea, entre una obra especie parece un cuento de ciencia ficción, pero al mismo tiempo parece un relato experimental. Alguna gente me ha dicho que es fascinante ese texto, ¿no? Entonces, fíjate que son 2 propuestas sobre pensar mundos distintos, ¿no? Desde la perspectiva ecuatoriana. Y ese creo que es el aporte de esta revista. Muy bien, ese es otro gancho para acercarse a esta revista, para leerla. Bueno, y hay otro que es un poco también para ver la Galería Andina, ¿no? Sí. Se dice que nuestra universidad, y no se dice, es una realidad, de que es no un museo, ¿no? Pero es un sitio de arte. Hay mucho arte en todo lado de esta universidad.
Y algo de eso se recoge en la sección Galería Andina. Sí, la verdad es que también es una sección que la seguimos alimentando y creo que, y tú lo has reconocido muy bien, la universidad tiene un patrimonio artístico, simbólico enorme, ¿no? Incluso hay cosas que obviamente uno dice son de todo, ¿no? Desde artesanía hasta arte súper elaborado. Y esa es la riqueza, ¿no? Porque en definitiva el arte creo que debe ser parte del espíritu también de los estudios, ¿no? Bueno, todo arte, de hecho, no solamente el arte pictórico ni el escultórico, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esta galería es recuperar piezas que están incluso visibles en muchos casos, pero para mucha gente uno pasa de largo por ciertos lugares. Entonces dijimos, recuperemos las vírgenes, ¿no? Y son vírgenes que en muchos casos fueron donadas, fueron compradas, fueron incluso encontradas en viajes de los ex rectores o de autoridades que le han hecho honor a la Andina, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un bonito mérito. Y todas estas vírgenes están en la biblioteca de la universidad. Hay un trabajo fotográfico, obviamente, de autor ahí también. Quisimos que se resalte el carácter peculiar, digamos así, de la forma, de estética de las vírgenes. Yo creo que ese es un trabajo enorme. Incluso, ¿quién es el fotógrafo? Creo que es un... Christoph Hirsch, sí, si no me sí, equivoco, sí. Uh-huh. Renombrado fotógrafo, Sí, ¿no? exactamente. Sí, Christoph Hirsch, exactamente. Entonces, incluso con Amari dijimos, estas vírgenes que no están en la galería las pongamos en las portadillas de las, ¿no? Están acá. Ajá. Entonces, Ya. aparte de las vírgenes acá, de las que escogimos, hay otras que no están dentro de esas. Pero dijimos, no, tenemos que recuperar lo más posible las vírgenes. ¿No? Entonces, este es además un motivo muy particular, ¿no? Para homenajear también a las vírgenes. Iván Rodrigo, acelerémonos un poquito. Hay un par de entrevistas que contiene la revista. Sí. Hay obras que están en prensa. Y las últimas secciones que son las actividades, las novedades editoriales y un detalle de quiénes son los colaboradores, ¿no? Bien, las entrevistas son dos, ¿no? Una pedida a Juan Carlos Calderón, que es periodista de... Muy afín a la universidad. Muy afín, ¿no? Plan 5, Plan B. Y otro hecha por el propio César Montaño, el rector, a Delva Batista Bendieta, que es secretaria ejecutiva del convenio Andrés Bello, ¿no? ¿Cómo no? En el primer caso de Juan Carlos le pedimos que haga el trabajo, la entrevista con Ricardo Schembri, que además es el presidente del Consejo Superior, ¿no? A ver, ¿cuál es el contexto de las dos entrevistas? Sobre todo la primera. En su momento, el año pasado, el presidente de Colombia anunció la posibilidad de abrir una nueva sede en Bogotá, en Colombia, ¿no? Se entiende que incluso se querría abrirla en el norte. Hay una ciudad que es hermosa. Ya se me pasó. No sé. Más arriba, en Medellín, la parte Santa Marta. No, en el Caribe ya. En el Caribe, Cartagena. Cartagena, justamente, ¿no? Entonces, habría esa posibilidad, ¿no? Quisimos encontrarlo al presidente, pero infelizmente por la agenda casi no lo pudimos hacer. Pero como Schembri está muy ligado, además es político colombiano, dijimos, no, tenemos que hacerlo directamente. Entonces, Schembri de alguna manera nos da pistas de todo ese proceso. Sabes bien que estas cuestiones ya son diplomáticas, al mismo tiempo son tomas de decisiones gubernamentales, bla, bla, y todo eso obviamente está en camino, digamos, ¿no? Hay esa promesa y esperamos que esa promesa se pueda cumplir. Y en el caso de la entrevista con la secretaria del convenio, la idea es, aprovechando su visita, ¿no?, del año pasado cuando se celebraron los 30 años, César hizo también una entrevista aquí en la radio, ¿no? Sí, cómo Entonces aprovechamos ese material y obviamente consultamos con Delva para que podamos hacer eso y también corregir otros elementos y aumentar cosas que ella quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la entrevista es eso, ¿no? Es una entrevista que da cuenta de la relación que tiene la Andina con el convenio Andrés Bello y además el proceso para comenzar la nueva acreditación, que ya se ha comenzado a hacer este año, ¿no? Entonces, la idea es eso, con esa entrevista, ¿ya? Muy bien, permíteme hacer un paréntesis para invitar también a la audiencia que si usted en el canal YouTube
de la Universidad Andina busca un café con el rector, va a encontrar esta revista, una entrevista de temas de profundidad sobre los sistemas educativos superiores en América Latina y otros asuntos de interés. Así que les invitamos también a explorar por ahí. Disculpa este paréntesis. Sí, no, y pertinente justamente. Y luego la otra parte es ya, hay una sección siempre de presentar el libro que está ya por salir, ¿no? De hecho, este libro que está aquí mencionado acaba de salir justamente en estos días, ¿no? Que es el de Verónica Cóndor, que es una doctorante, ¿no? Si mal no me equivoco, de educación, ¿no? Entonces, el título es Desarrollo y Educación Superior, Reforma de la Universidad Ecuatoriana del 90 al 2013, que es una especie de evaluación, además de qué está pasando con las universidades respecto a la educación, ¿no? Su formación, incluso hay una incidencia muy fuerte sobre el tema de la ley de educación superior, ¿no? Este trabajo me parece interesante, entiendo que sacó también una buena calificación entre las lecturas de doctorado. Entonces estamos sacando eso, ¿no? Y luego, bueno, como tú sabes bien, ya lo final es básicamente un repertorio de las publicaciones que están saliendo o están por salir. Eso lo hace el departamento de la unidad de publicaciones y eso me parece interesante, ¿no? Bueno, los colaboradores ya es solamente la biografía de cada uno de ellos. Así es, ¿no? así es. Pero bueno, ahí Bien. está la revista para que usted la pueda hojear. Iván Rodrigo Mendizábal, el nuevo editor de la revista Andina, que ya va por el número 7. Nuestro invitado además es catedrático aquí de la universidad, escritor con mucho renombre. Muchísimas gracias por haber concurrido a esta entrevista y quisiera que formularas una invitación a nuestra audiencia para que se acerquen a la revista, en fin, a todos los ejemplares. Indícanos cómo hacerlo, dónde pueden inclusive conseguir la entrevista. Para cerrar, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, de hecho, y me enorgullece además ser parte ya también de otro proceso que es aparte del proceso educativo en el que uno siempre está inserto, ¿no? La revista está disponible de forma gratuita, ¿no? De hecho, ahorita está disponible en todos los edificios de la universidad. Cualquier amigo o amiga docente que no sea de acá, algún invitado, nada, ahí lo puede coger directamente de los lugares que están dispuestos, ¿no? Se está comenzando a distribuir, de hecho, ¿no? Recién esta semana comenzamos a distribuir, incluso tenemos una lista de correo que se está enviando a algunas personas. Igual pueden pedirnos por esa vía, ¿no? Por favor, ayúdame, envíame el texto. Bueno, eso lo pueden hacer vía publicaciones o vía rectorado, ¿no? Entonces sería ideal que se contacten por esa vía para poderlos añadir en la lista de correos en caso se quiera tener un ejemplar físico, ¿no? Por otro lado, pues nada, más bien agradecerte. ¿Online ahí como? Sí, no, de hecho sí, está ya colgada la revista. Ya. Ahorita está en la portada de la universidad, de la página web de la universidad. Hacen un clic, se pueden bajar. Como es gratuita, incluso estamos enviando a todo el mundo que no podemos enviar por la vía normal, así que seguramente estudiantes y profesores también lo van a tener en sus buzones. O por lo menos la invitación para que se bajen la revista, ¿no? Bueno, obviamente es de colección, de hecho, ¿no? Así y te agradezco por todo, más bien por este espacio, ¿no? No, gracias a ti, Iván Rodrigo Mendizábal, por haber concurrido a este diálogo aquí en Voz Andina Internacional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y gracias a nuestra audiencia por seguirnos en este diálogo que es un genérico de nuestro programa Diálogos Universitarios. También hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.